Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, desplegados en titulares en Noticias Sudáfrica. Ante un injusto y desigual orden mundial, los BRICS se expanden y superan en capacidad económica al hasta hoy poderoso G7. La noticia del ingreso de Argentina, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Arabia Saudita ha sido aplaudida por gran parte de la comunidad internacional como el G77 más China. Analizamos sus desafíos. En Noticia México, ¿quién tomará las banderas de la cuarta transformación que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador? Revisamos qué dicen las encuestas y analizamos este contexto. De un lado, cargado de obstáculos políticos, y de otro, acompañado por la mayoría de la población. Para ello nos acompaña la profesora mexicana, doctora en filosofía, Katia Colmenares. En minutos. En Noticia El Salvador, tras largos meses de lucha por lograr su liberación, 5 ambientalistas y una activista social recibieron la casa por cárcel. Se les acusa de un delito ocurrido en 1989 en plena guerra civil. Detrás estaría un intento por silenciarlos por denuncias ambientales. Les contamos y profundizamos en ello. Noticia Casi comienza. Bienvenido, bienvenidas. En Noticia Sudáfrica, el grupo de los BRICS anuncia su expansión con la integración de 6 nuevas naciones. Los miembros ahora destacan el fortalecimiento del bloque, coinciden en la cooperación como un hecho esencial. Vamos a verlo. Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán son los países que a partir del 1 de enero de 2024 pasarán a ser miembros plenos de los BRICS. Ahora, el PIB de los BRICS se eleva a 36% del PIB global en paridad de poder adquisitivo, en 46% de la población mundial. Los BRICS continuarán abiertos a nuevos candidatos y para eso aprobamos también criterios y procedimientos para futuras adhesiones. Los representantes de estas naciones recibieron la noticia con optimismo y expusieron lo que tienen para ofrecer al bloque. El primer ministro de Egipto, Mustafa Madbouli, mencionó las áreas de cooperación que El Cairo está dispuesto a promover. Déjenme hablar un poco acerca de Egipto y las áreas en las que podríamos proveer cooperación. Primero, necesitamos mejorar los esfuerzos para lidiar con uno de los riesgos, que es la crisis alimentaria y sus implicaciones a través de la coordinación e intensificar los esfuerzos en trabajo multilateral. El delegado de Emiratos Árabes Unidos, Saud bin Saqqar al-Qasimi, considera que el bloque está preparado para tener un rol fundamental en la agenda internacional y marcar pauta en los años venideros. Por su parte, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, resaltó que la cooperación es esencial para la supervivencia colectiva. Al amplificar las voces de diferentes rincones del mundo, podemos trabajar de forma colaborativa para un mundo más equitativo y pacífico. En un mundo que cada vez es más interdependiente, lo colectivo es esencial para resolver los desafíos globales. Los problemas transnacionales requieren soluciones conjuntas. El presidente Alberto Fernández manifestó lo que significa para la Argentina esta adhesión. Quisimos y queremos ser parte de los BRICS porque el difícil contexto global confiere al bloque una relevancia singular y lo constituye en un referente geopolítico y financiero importante, aunque no el único, para este mundo en desarrollo. Mandatarios de otros países latinoamericanos celebraron esta ampliación. La emergencia y expansión del grupo de los BRICS es un nuevo hito en la historia humana, porque permite a las naciones acceder a mercados internacionales sin la necesidad de
de tener que comprometer su dignidad y sin condicionamientos políticos, sin sanciones ni intimidaciones militaristas. Con el deseo de avanzar hacia un nuevo orden mundial, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, presentó una propuesta. Proponemos fortalecer la alianza comunicacional a través del reimpulso de la cooperación entre TV BRICS y Telesur, plataforma multimedia y multiestatal latinoamericana y caribeña. La fuerza económica del bloque está clarísima para sus miembros y aspirantes. Si se le compara con el G7, integrado por Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá, Estados Unidos, Francia y Japón, le supera en varios aspectos. Los BRICS albergan el 36% de la población mundial, mientras el G7 al 9,7%. El Producto Interno Bruto a valores de paridad del poder adquisitivo en 2023 de los BRICS fue de 37,6%, mientras el del G7 del 29,9%. Los BRICS cuentan con un 36% de los yacimientos de petróleo en el mundo, el G7 con 3,9%. Los índices de exportaciones de ambos grupos fueron parejos, al igual que la producción industrial en 2021. En aspectos como el cultivo de cereales, el volumen de los BRICS fue superior. En términos de producción anual de metales como aluminio, paladio y oro en 2022, los miembros BRICS también aventajan por mucho al G7. Allí parte de la coyuntura, un contexto que resulta importante para llevarlo al análisis. ¿Qué significa esta expansión del BRICS? Para ello nos acompaña el profesor Atilio Borón, politólogo, sociólogo argentino, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Harvard, Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2012, es escritor, articulista y analista político. Nos complace mucho escucharlo. Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches. Gusto es mío poder compartir un momento con ustedes ahí en Telesur. Muchísimas gracias. Una nación de América Latina, su patria chica Argentina, ingresan 2 naciones de África, 3 de Oriente Medio y de un poco más lejano, de Oriente Lejano. ¿Qué significa este ingreso en esta visión además geográfica a los BRICS? Bueno, yo creo que esto, ¿verdad?, habla de que lo que venía constituyéndose como un proceso de aparición de un mundo multipolar o policéntrico ha dado un paso definitivo. Yo creo que esto marca un hito, ¿verdad?, en la reconfiguración de las estructuras de poder mundiales, un hito en el cual el poderío de Estados Unidos y en general de Occidente se ve menoscabado ante la pujanza, la vitalidad, la gravitación económica, poblacional y territorial de este grupo de naciones que claramente constituyen un polo alternativo de poder mundial. O sea, lo que era un proceso en marcha, yo podríamos decir que hoy en día se ha consolidado, que el mundo ha dejado atrás el unipolarismo, hegemonismo norteamericano y que estamos en presencia de una nueva realidad internacional mucho más propicia para que los países del sur global puedan desarrollarse, puedan avanzar en sus procesos de industrialización, de mejoramiento de las condiciones de vida a partir de establecer reglas de intercambio comercial y financiero muy diferentes a las que caracterizaron al periodo anterior. Usted hacía referencia en un artículo que hoy presentaba y publicaba en un medio de comunicación local, profesor Atilio Borón, hablaba del policentrismo, el avance del policentrismo. Hemos escuchado también a otros intelectuales hablar de la pluriuniversalidad. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente creo que son diferentes nombres para referirse, Tatiana, a una misma realidad. La realidad es que el mundo anterior, digamos, hasta hace 4 o 5 años, era un mundo en donde había una potencia económica muy fuerte en Asia, que era China, acompañado por la India, pero el BRICS estaba desdibujado básicamente por la deserción de Brasil en los años de Bolsonaro, que fue un golpe muy fuerte en contra de los BRICS. Con el triunfo de Lula, ¿verdad? Y Lula otra vez al frente de la presidencia brasileña, y con los cambios precipitados, hay que tener muy en cuenta esto, por la guerra en Ucrania, ¿verdad?
han ido desdibujando por completo el papel de Europa, absolutamente. Europa hoy es un simple protectorado de los Estados Unidos, y la declinación relativa del poderío económico de Estados Unidos, que se refleja en el decreciente papel del dólar en la economía mundial, al mismo tiempo que la declinación que se observa en el terreno militar, porque al fin y al cabo, después de 20 años de guerras en Afganistán, Estados Unidos tuvo que prácticamente retirarse de una manera ignominiosa de ese país, uno de los países más pobres del planeta. Esto revela de que, bueno, hoy en día estamos en esa reconfiguración en donde vamos hacia un mundo post-hegemónico, es decir, no va a haber una potencia hegemónica que dicte las reglas del juego o que imponga sus intereses unilateralmente. Hemos visto lo que ha pasado con Estados Unidos, que ha tratado de imponer una serie brutal de sanciones contra países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia, Irán, etcétera, y finalmente esos países han resistido con grandes sacrificios, pero han resistido, y en el caso concreto de Rusia, hablando de grandes potencias internacionales, la guerra de Ucrania, lejos de debilitar a la economía rusa, la ha fortalecido, el rublo ha ganado cotización en frente al dólar, y el intercambio comercial de Rusia con los países del mundo euroasiático se ha acrecentado de una manera extraordinaria. O sea, lo que estaba destinado a debilitar, fragmentar por completo a Rusia, si es posible partirla en 8 o 10 naciones independientes, como se hizo en Yugoslavia, lejos de eso, ha consolidado un eje euroasiático y fundamentalmente en la región del Indo-Pacífico, en donde ya se encuentran los dos países más poblados del mundo, la India, que ha desplazado a China como el país más poblado del mundo, está China, pero hay muchos otros países, Pakistán, Bangladesh, Indonesia, etcétera, que son verdaderos gigantes económicos que se están moviendo al margen del dólar, al margen de las grandes instituciones económicas que Estados Unidos controló a su antojo durante tanto tiempo que ya no puede controlar más. Por eso se habla de este mundo policéntrico, multipolar. Los nombres, digamos, pueden variar en función de las preferencias de los distintos autores o autoras, pero la realidad es que esa concentración del poder mundial en manos de Estados Unidos y por extensión de Occidente ya es cosa del pasado. Por eso estamos entrando ya en una etapa nueva en la historia del sistema internacional, y me parece a mí muy promisoria, porque va a ser una relación que se va a dar entre los principales actores del sistema internacional mucho menos desequilibrada de la que teníamos en el pasado. Una nueva arquitectura mundial, y somos testigos históricos de esto que está sucediendo tan rápido. La víspera, profesor Atilio, habían muchas dudas de si hora después, hoy en la última sesión por la diferencia horaria, ya es el otro día en Sudáfrica prácticamente, pero habían dudas de que realmente esta noticia se diera, que se anunciaran qué países ingresaban a los BRICS. Incluso usted alcanzó a dudar, de hecho aquí también en el análisis teníamos este punto, ¿qué será que estaba sucediendo? ¿Qué presiones habrían para que no se diera la noticia? Hoy, bueno, es la historia otra, y hay países que han sido históricamente aliados de Estados Unidos, como Arabia Saudita, que han ingresado a los BRICS. ¿Qué cree usted que pasó? Bueno, lo que pasó, yo creo que hubo una gran discusión acerca de la incorporación de algunos países, pero fundamentalmente un caso que era muy conflictivo era el caso de Argentina, ¿verdad? Por varias razones. Primero, por el vínculo especial de Sudáfrica. No nos olvidemos que Sudáfrica pertenece a ese ente abstracto, pero que tiene sus implicaciones concretas, que es la Mancomunidad Británica de Naciones. Ahora le han cambiado el nombre para poner un nombre más amable, pero bueno, Sudáfrica de alguna manera está involucrada en esa comunidad, en el Commonwealth, como le dicen los ingleses, y bueno, Inglaterra cada vez que puede poner un obstáculo en relación a Argentina por la disputa de las Malvinas, lo pone. Yo creo que ahí movilizó un poco al gobierno sudafricano, lo presionó. Un gobierno además que también había sido presionado, Tatiana, porque recordemos que fue el gobierno que dijo que no autorizaba la visita de Vladimir Putin porque iba a dar
cumplimiento a la orden de captura absolutamente injusta, arbitraria, caprichosa de la Corte Penal Internacional en caso de que Vladimir Putin llegara a Sudáfrica, lo cual creó realmente una tensión muy grande. Y en un momento determinado, Sudáfrica, aparentemente, por los informes que me llegan a mí, que bueno, puede haber otros, pero lo que yo tenía, que me hicieron anoche irme a dormir pensando, bueno, esto ya se demora por lo menos hasta la próxima cumbre, ¿verdad? Que sería de acá a un año. La idea era de que no se iba a admitir a ningún país, que inclusive estaban discutiendo reglamentos y prerrogativas de los nuevos países para ver si eran iguales a los países fundadores o no. De repente creo que la presión muy fuerte que ejercieron sobre todo dos países, Brasil, ¿verdad?, que realmente se ha comportado de una manera extraordinariamente generosa y solidaria con la Argentina. El presidente Lula se jugó pero de una manera increíble para que la Argentina ingresara a los BRICS, y China, que también hizo saber de que tenía un interés muy grande en que la Argentina, en la cual China ya tiene muchas inversiones y proyectos y un intercambio comercial muy grande, forzaron la mano, y creo que el gobierno sudafricano tuvo que conceder y por lo tanto hacer posible el ingreso de 6 países. Se había hablado en un momento, Tatiana, de máximo 5. Entró Egipto, entraron los Emiratos Árabes, entró Etiopía, Egipto, Irán y Arabia Saudita. Fíjate que de esos 6 países, 3 son grandes potencias en materia energética, ¿verdad? Arabia Saudita, ni hablemos, Irán y Emiratos, ¿no es cierto? O sea que se coagula, se consolida una correlación de fuerzas en el terreno internacional, en donde el G7, como lo decían muy bien en el informe previo, ha pasado a ser prácticamente un actor de segundo nivel por comparación a los BRICS. Ya lo eran cuando eran 5, y ahora que son 11, realmente el desequilibrio es mucho más importante, mucho más marcado, y todo eso favorece al sur global. O sea, es un momento de celebración. Y lo que decía el presidente Maduro, avanzar en la coordinación en el terreno mediático, que es un terreno en donde el predominio que ha tenido históricamente la élite económica mundial, dirigida por Estados Unidos, ha sido tan grande. Creo que en este momento se crean condiciones como para poder dar una batalla articulada de todo el sur global para disputar el terreno de la información, la comunicación, que es tan crucial en la época actual. Es transversal. Hay que comprender que la comunicación, con todo lo que significa no solamente los medios corporativos, sino las redes sociales, todo ese mundo telemático y virtual, es un gran desafío por la batalla comunicacional. He tomado algunas de las palabras, profesor Atilio, que le he escuchado a los jefes de Estado y de Gobierno durante estos días. Nuevo orden internacional fundado en igualdad, complementariedad, solidaridad, inclusión, cooperación, respeto a la soberanía, autodeterminación de los pueblos. Uno se pregunta, ¿será que de eso tan bueno sí dan tanto? ¿Será que todo esto será posible? Bueno, Tatiana, por lo menos escuchamos cosas que antes no escuchábamos, lo cual es muy importante de que se pone sobre el papel, digamos, ya en declaraciones. Hay una declaración que apenas ha sido dada a conocer, bastante extensa, ¿no es cierto? Yo la acabo de descargar, son casi 40 páginas, por eso no puedo referirme a ella, en donde ahí se diseña un poco el plan de trabajo de este BRICS ampliado. Vamos a ver, yo creo que, me parece que es un cambio muy positivo, me atrevería a decir que es el cambio más importante desde que se produjo el derrumbe, la implosión de la Unión Soviética. El sistema internacional en aquel momento, ¿verdad?, fines del 91, principios del 92, experimentó un cambio muy brusco con el surgimiento del unipolarismo norteamericano al haber desaparecido la Unión Soviética. Eso ocurrió hace poco más de 30 años. Bueno, pues el cambio que hay ahora, yo diría que tiene inclusive mayores implicaciones a largo plazo del que tuvo la desaparición de la Unión Soviética y lo que se llamaba el campo socialista, porque ahora además no solamente se trata de que hay todo un entramado político
muy diferente, una organización de todo esto muy diferente. Alguna gente dice, bueno, esto es lo mismo que el movimiento de no alineados. No, los no alineados no llegaron a tener la carnadura económica que tiene este grupo. Cuando se fundan los no alineados, ¿verdad?, a finales de los 60, en realidad en el 55 es el primer grito de los no alineados, eran países subdesarrollados y muy pobres que no tenían una potencia económica. Hoy en día estamos hablando de un conjunto de países que son más poderosos que el G7. Por lo tanto, es un cambio de una enorme trascendencia. Tal vez, Tatiana, como somos testigos de la época, no nos damos cuenta, pero creo que aquel que tenga un poco de sensibilidad histórica tiene que ser consciente de que acá se ha producido un parteaguas, y así como la implosión de la Unión Soviética dio origen al auge de todo un periodo, el llamado unipolarismo norteamericano, en este momento, ¿verdad?, nació en Sudáfrica un nuevo orden multipolar y policéntrico que augura perspectivas mucho mejores para los pueblos del mundo, por lo menos relaciones más simétricas entre los países del sur global y los países del mundo desarrollado, es decir, las viejas potencias colonialistas e imperialistas que sometieron a los países del sur durante siglos. Deben estar muy preocupados, me refiero en particular al G7, en donde están allí involucrados, pues la mayoría son naciones europeas. Hay que esperar a ver cómo asumen estos países del G7 este ahora nuevo desafío sobre el que se enfrenta este bloque tan poderoso que veíamos las cifras, pues que evidentemente se lo lleva en términos económicos y también en materia energética. Ahora, profesor Atilio, una pregunta que me queda para hacerle sobre Argentina, y aquí quiero incluir el tema electoral de su país. El próximo octubre se decide qué pasará con la presidencia, si habrá presidente o presidenta. El presidente Alberto Fernández, que ya está de salida, hoy obviamente celebraba esta buena nueva, decía que será un gran impulso para Argentina, una nación tan extremadamente endeudada con la banca, con el Fondo Monetario Internacional, producto de esta herencia del expresidente Macri. Pero Patricia Bullrich, que es una contendora, dice que si ella gana, de una vez se sale de los BRICS. ¿Cuál es su opinión al respecto? En primer lugar, no tiene la menor chance de ganar Patricia Bullrich, o sea, lo que ella dice realmente carece absolutamente de importancia, Tatiana, no tiene absolutamente, está fuera de carrera, se ha venido debilitando su caudal electoral, sus apoyos, y hoy en día, digamos, el balotaje que yo entreveo en la Argentina, siendo como es un país con mucha volatilidad en los cambios de la opinión pública, pero la impresión que yo tengo es que quien va a representar la derecha es el señor Javier Milei y no la señora Patricia Bullrich. De todas maneras, suponiendo que se produjera un milagro político y ella fuera presidenta de este país, la sola idea de decir salir del BRICS para la economía argentina significaría un golpazo pero brutal. Imagínate que más del 35% del comercio exterior de la Argentina se canaliza a través de Brasil y de China. Es decir, sería, digamos, una caída fenomenal, de manera tal que todas esas afirmaciones no tienen mucho sentido. Fueron hechas en el contexto de una reunión del Council of the Americas que se hizo acá en Buenos Aires, y bueno, un poco querían quedar muy bien con los auspiciantes estadounidenses, haciendo gala de una especie de anticomunismo cerril. El señor Milei llegó a decir algo tan absurdo como decir de que no va a admitir ninguna relación con ningún país comunista. Por supuesto, entre los países comunistas entran todos los chicos malos que bien conocemos, ¿no es cierto? Es decir, China, Rusia, Venezuela, son todos países comunistas, y diciendo de que el modelo para la Argentina va a ser seguir la senda trazada por Estados Unidos e Israel. O sea, una desubicación fenomenal en materia internacional que no creo yo que vaya realmente a tener ningún impacto práctico. Vuelvo a repetirte porque me parece a mí que esas candidaturas, en la medida en que salgan a la palestra pública a debatir, hasta ahora no han debatido, pero en cuanto salgan a debatir van a ser refutados de una manera muy categórica, y sus imágenes, las imágenes tanto de Patricia Bullrich, que ya está muy deteriorada, como la de Javier Milei, van a dejar de ser opciones electorales para la Argentina.
Muchísimas gracias, profesor Atilio. Siempre un gusto escucharle. Muy buenas noches. Bueno, muy amable, Tatiana. Buenas noches para usted y toda la audiencia. Muchísimas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a México, ¿quién tomará las banderas de la Cuarta Transformación que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador? Revisamos qué dicen las encuestas y analizamos este contexto. De un lado, cargado de obstáculos políticos, de otro, acompañado por la mayoría de la población. Para ello nos acompaña la profesora mexicana y doctora en filosofía, Katia Colmenares. Al volver, estamos en Es Noticia. Haber tenido quemaduras solares antes de los 18 años aumenta hasta el 50% el riesgo de desarrollo de cáncer en la vida adulta. Entrevista con Aísa García desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la crisis en Níger con otra notable invitada, Lidia Gremí, internacionalista desde Ciudad de México, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Viernes, solo por Telesur. Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto. Domingos, solo por Telesur. El Consejo Nacional Palestino, en nombre de Dios y en nombre del pueblo árabe palestino, proclama el establecimiento del Estado de Palestina en nuestra tierra, con Jerusalén como su capital. 24 de agosto de 1929, nace Yasser Arafat. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la crisis en Níger con otra notable invitada, Lidia Gremí, internacionalista desde Ciudad de México, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Viernes, solo por Telesur. Pero sintoniza Telesur a través de Movistar TV por su nuevo dial 658. Disfruta de la programación que te ofrece nuestra multiplataforma. Porque Telesur siempre da más.
En Noticia México, la cuarta transformación que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene por esos días los ojos puestos en quién será el candidato o candidata a mantener ese plan de desarrollo y reformas de cara a las presidenciales del próximo año 2024. Los precandidatos Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum son los favoritos. Esto reseñan varias encuestas, entre ellas un estudio de CELAC que les presentamos. En tiempo de decisiones políticas, Morena, partido de gobierno, avanza en la escogencia del candidato que irá a las elecciones con las mismas banderas del presidente López Obrador en 2024. Aunque son varios los aspirantes, dos encabezan las encuestas, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. De acuerdo a un estudio de investigación de la CELAC, Claudia Sheinbaum lidera las preferencias con un 33,1%, seguida de Marcelo Ebrard con un 25,1%. Asimismo, la encuesta de Citigroup sitúa a Claudia Sheinbaum con 29% de los votos y a Marcelo Ebrard con 18%. Por su parte, el sondeo más reciente de Rubrum coloca a Ebrard con el 35% de preferencia y en segundo lugar, con el 30,5%, a Claudia Sheinbaum. Sin importar el candidato, Morena podría resultar ganador en las elecciones, ya que cuentan con el apoyo del 45,4% de los encuestados, tras evaluar la gestión de López Obrador en materia económica y de políticas sociales, según CELAC, mientras el Frente Amplio por México se ubicó en segundo lugar con 18,2% y el resto de los partidos con menos del 10%. Al ser consultados sobre otros asuntos, los encuestados consideraron que debe mejorar el transporte y aumentarse el impuesto a los más ricos. Más de 95 millones de mexicanos acudirán a las urnas el próximo año para elegir al que será sucesor o sucesora de Andrés Manuel López Obrador. Seguimos revisando esta radiografía con nuestro corresponsal en Ciudad de México, Daniel Rosas. Hola Daniel, muy buenas noches. Adelante, cuéntanos cómo va este proceso de precandidaturas. Hola Tatiana, muy buena noche para ustedes, por supuesto. Hay que poner la atención mucho en este proceso por lo que ya mencionaban en esta pieza, porque prácticamente será un hecho, de acuerdo con las recientes encuestas, que será el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, el que le dé continuidad a la presidencia de la República, y esto porque justamente los contendientes o las dos contendientes que podrían salir del partido o del bloque opositor, pues van todavía muy por debajo, de acuerdo con las encuestas recientes. Ahora, que hay que destacar esto que decíamos, dos punteros por parte del bloque oficial Morena, Claudia Sheinbaum, la ex alcaldesa de la ciudad capital, y también Marcelo Ebrard, quien era el ministro de Relaciones Exteriores o de la Cancillería. Sobre este asunto, pues hay dos visiones dentro del propio partido Morena. Por un lado, una que ve a Claudia Sheinbaum como completamente una persona que le dará continuidad a la llamada cuarta transformación, o Marcelo Ebrard, que ha mostrado pues una posición, dice él, de una continuidad, pero con cambio, y explicando, por ejemplo, ya tres temas principalmente, uno que tiene que ver con seguridad, otro que tiene que ver con la salud y uno más con pues el apoyo hacia las mujeres, de tal manera que estas son las dos visiones que se estarán barajando próximamente. Fechas clave, fechas importantes, bueno, los primeros días de septiembre. ¿Por qué? Porque justamente esta semana terminan los recorridos que desde hace ya varias semanas han estado realizando los aspirantes a la candidatura por parte del partido oficial Morena por diferentes puntos de la República. No se puede hablar como tal de una precandidatura porque la ley no lo contempla así. Son hasta el momento asambleas informativas en donde estos aspirantes a la candidatura pues lo que hacen es hablar de los beneficios que ha traído esta llamada cuarta transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ellos le estarían dando continuidad. Y por esta razón es que ahora, una vez que termine esta semana, pues llegará un periodo de veda impuesto por el propio partido oficial Morena para de alguna manera caer en un periodo de reflexión. ¿Por qué? Porque esta semana justamente se dio a conocer que habrá el nombre no se hizo público, pero se le dio a conocer a los aspirantes quiénes serán las empresas encuestadoras que estarán levantando una especie de censo, de sondeo, para saber la gente a quién recomienda para que sea el candidato, ahora sí, presidencial por parte del partido oficial Morena. Los resultados de este proceso de encuesta los habremos de saber el próximo 6 de septiembre, de ahí que esta sea una fecha clave. Y por el lado del bloque opositor, será unos días antes, el 3 de septiembre, de acuerdo a lo que se ha dicho. De hecho, el bloque opositor todavía pues está realizando foros
algo similar a lo que realizaron los aspirantes del partido oficial Morena, y de hecho, hace algunos minutos estábamos viendo la invitación para el foro más reciente, que habrá de realizarse en una de las 3 principales ciudades en México, que es en este caso Guadalajara, Jalisco, al occidente de la capital. Así que ahí, cómo se está dando este encuentro político, prácticamente se avisora por las encuestas que será Morena quien gane en la próxima elección de aquí al 2024, sin embargo, pues todavía falta todo el proceso político que habrá de iniciar ya propiamente en noviembre próximo, terminará por ahí de junio o julio del siguiente año, y de ahí sabremos quién será el sucesor del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto, Tatiana, así es como se están moviendo las cosas por acá en México. Muchísimas gracias, nos has entregado esta agenda que prácticamente es ya inmediata, dentro de 10 días tomará aún mucha más fuerza. Muchísimas gracias, Daniel, buenas noches. Muy buena noche para ustedes. Muy buenas noches. Mientras tanto, en este contexto político, ¿qué pasa con el proceso de la cuarta transformación que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo se entiende además desde la perspectiva política con la oposición y del otro lado con la mayoría, con la población? Vamos a hablar de esto con Katia Colmenares, profesora mexicana, es escritora, doctora en humanidades con énfasis en filosofía política. Profesora, bienvenida, qué gusto, buenas noches, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Profesora, en las encuestas hay un tema que me llama mucho la atención y por ahí quiero comenzar para conocer, por supuesto, su análisis. Han pasado 5 años de gobierno del presidente López Obrador y a la imagen de favorabilidad supera el 61%. ¿Cómo cree usted que lo ha logrado? Porque es que es realmente muy alta. Es muy alta, pero yo diría, estos 5 años han sido realmente una escuela política. Una escuela para el pueblo, porque ha sido justamente un despertar en la participación. Andrés Manuel López Obrador ha ido poniendo la agenda todos los días durante estos 5 años, ha ido informando al pueblo y nos hemos acostumbrado a estar informados y nos vamos acostumbrando también a participar. Yo creo que él ha hecho un parteaguas, o sea, con esta escuela política en donde todos nos sentimos cada vez más parte. Entonces, de alguna manera, a mí no me preocupa y en realidad no nos preocupa tanto quién vaya a llegar, porque quien está llegando al final de todo este proceso es el pueblo de México. De hecho, Morena está muy bien calificada con el resto de partidos políticos que tienen décadas en el poder y que ahora además se han unido. Y bueno, se han unido y no les va a alcanzar, pero ni para comenzar. O sea, realmente han hecho un papel bastante ridículo. O sea, yo lo diría así sin más, porque digamos, han sacado justamente como todas sus apetencias del modo más claro. O sea, la gente ya sabe qué es lo que hubo atrás, ¿no? O sea, toda la corrupción de donde vinimos, porque además eso se ha ido transparentando. O sea, Andrés Manuel López Obrador ha hecho un trabajo justamente de ir limpiando las instituciones y nos hemos ido dando cuenta de todas las cosas que había detrás. Entonces, estos 5 años han sido también un despertar en cuanto a todo lo que se nos ocultaba, todo lo que no sabíamos que se estaban robando, pero era una cosa realmente terrible. Y también esto lo que evidencia, y pone de presente algo muy grave para México, lo hemos visto también en otras partes de nuestra América Latina, y es la crisis de los partidos políticos tradicionales. Totalmente. Porque en este momento, ¿qué tienen ellos por ofrecer ahora que están unidos el PRI, el PAN y el PRD? Pues lo que tienen para ofrecer es una vuelta al pasado. Entonces la gente ya no quiere volver al pasado. O sea, claro que hay toda una campaña, ¿no?, de los medios de manipulación que no ha cesado. O sea, durante estos 5 años ellos no han descansado un solo día también, ¿no? Y eso hay que decirlo, porque las televisoras y muchos de los medios de comunicación han hecho un trabajo de desinformación muy fuerte. Entonces, digamos, la población que se ha quedado solamente con esa versión, o sea, con esos medios de comunicación, pues obviamente tienen una visión muy negativa de lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Porque, bueno, han llenado justamente la figura de Andrés Manuel no lo bajan de dictador, ¿no?
pero justo lo que está pasando y lo que estamos viendo es todo lo contrario. Entonces hay un problema, hay una crisis de comunicación muy fuerte, pero poco a poco el pueblo también ha ido tomando esos espacios con las redes sociales, entonces ya no es tan dispar. Y la mañanera, que es un fenómeno comunicacional. Al principio muchos decían, el presidente López Obrador no va a aguantar todos los días de su vida ante los medios de comunicación y luego con sus funcionarios, con ministros, con su tren de gobierno, contándole, dándole la cara al pueblo mexicano. Es un ejercicio diario de comunicación. Es un ejercicio diario de transparencia también. Y yo creo que ha sido muy importante porque en todos estos 5 años no se ha desgastado el discurso, que es, yo creo que una de las cosas como que más ha sorprendido a propios y extraños, porque decíamos, bueno, o sea, después de cuántos días, ¿no?, vamos a empezar a dejar de ver la mañanera, ¿no? O sea, no, la gente lo tiene como un medio de comunicación fundamental. O sea, tú vas a los lugares, a la tortillería, ¿no?, a la panadería, la gente está mirando la mañanera. O sea, ese es el público que tiene, de manera que cuando termine la mañanera, o sea, será algo fuerte, porque hay gente que ha ido encontrando su sentido de vida en la participación que ha encontrado en este gobierno. La comunicación directa con la población me recuerda un poco el aló presidente del presidente Chávez. Por supuesto, porque además... la forma en que encuentran los gobernantes de una comunicación directa con su pueblo. Exactamente. Además, Andrés Manuel López Obrador, así como Chávez, sabe hablar pueblo. Que eso ha sido como muy importante, porque hemos visto otros presidentes que no, o sea, que no sabían dirigirse a la gente, que hablaban en términos que la gente no reconocía. En vez, Andrés Manuel ha ido construyendo además un lenguaje, de manera que nos es como muy cercano, como parte de la familia, y ustedes lo saben, porque también el aló presidente tenía ese lugar, ¿no?, los domingos. Así es. Como un lugar de reunión. Yo creo que la mañanera va siendo también ese espacio. Filosóficamente estamos ante un cambio de paradigma político que es un ejemplo, bueno, para quien desee tomarlo en nuestra América Latina. Y es un cambio, yo diría, estamos frente a la necesidad de construir un nuevo proyecto civilizatorio. O sea, la crisis que tenemos el día de hoy pone a la humanidad frente a la necesidad de crear o morir. O sea, es una cosa muy crítica. De manera que yo creo que en parte nuestros gobiernos, ¿no?, las revoluciones que se están llevando a cabo, la cuarta transformación, cada vez se piensa más, no como una transformación local, no como una transformación de país, porque ya hemos visto que sin solidaridad, sin otro tipo de acompañamiento, sin construir desde abajo la unión de los pueblos, pues será muy difícil realmente cambiar este mundo. Claro. Y esto me lleva además a preguntarle, profesora, el manejo que ha tenido el presidente López Obrador, de un lado con este vecino tan complicado, tan complejo, este imperio que es Estados Unidos, pero de otro lado con este deseo de devolver a México hacia América Latina. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que realmente Andrés Manuel López Obrador ha hecho un trabajo de acupuntura política, porque además ha vivido un momento durísimo. O sea, primero el reto que significaba ser un presidente de este país con Trump a la cabeza, ¿no?, del imperio. O sea, creo que eso fue un trabajo muy importante, un trabajo político que él lo supo trabajar muy bien y supo la manera de dignificar a nuestro pueblo, que yo creo que esa es una de las cosas que más le agradecemos, porque hemos visto realmente presidentes muy indignos en México. ¿Te refieres, por ejemplo, a los migrantes dentro de Estados Unidos, que son una mano de obra, así digan, todo lo malo? Recuerdo Trump, por ejemplo, como hablaba de la manera más despectiva, espantosa, no quiero recordar todo lo que él decía, de los migrantes mexicanos y mexicanas, pero son una mano de obra fundamental para Estados Unidos. Claro, y mira, al principio mucha gente se burlaba, porque cuando hacía sus reportes económicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre contabilizaba también, ¿no?, las remesas que ingresaban en México como parte de la economía que llegaba a la gente.
y decían, pero ¿cómo puede contarlo? ¿No? Debería sentirse avergonzado de eso. Pero él fue dignificando también el trabajo de nuestros migrantes. Y eso para mí ha sido como muy importante porque de alguna manera también nuestros migrantes del otro lado se empezaron a sentir más parte de México. ¿Y lo ha mantenido, profesora? Y lo ha mantenido ese discurso y las remesas han aumentado, por cierto. Claro. Y de hecho, revisando el PIB de los países de México, de Centroamérica, las remesas son fundamentales para la economía nacional. Pues se habla de 58,000 millones en el 2022. 58,000 millones de dólares, imagínate. Solo en remesas. Sí. Wow, es muchísimo. A nivel interno, ¿qué pasa con las reformas? Hay, por ejemplo, una gran narrativa mediática en contra del intento de la realización de la reforma electoral, donde el presidente López Obrador dice, hay que buscar la manera, no se puede por aquí, se hace por acá, pero hay que hacer algo con la corrupción enquistada dentro del sistema electoral. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que ese tipo de instancias, ¿no?, que se crearon justamente para poder, digamos, garantizar como una cierta autonomía, ahora en un momento como este, se vuelve justo lo que no se puede cambiar, ¿no? O sea, la institución que se encripta a sí mismo, que se fetichiza, o sea, que se separa del poder político del pueblo y que ahora quiere, digamos, desde sí decidir. Entonces, lo que necesitamos es más bien democratizar esos espacios, o sea, democratizarlos porque el pueblo no está pudiendo exigir llegar ahí, ¿no? Entonces necesitamos un poder electoral ciudadano que esté fiscalizando. Lo mismo pasa también con el tema de el poder judicial, ¿no? Son, digamos, parte de las transformaciones pendientes que nos van a quedar para el siguiente sexenio. Sí, y el tema de la ciencia y la educación, que además, recordemos, era una bandera en campaña, en las varias campañas del presidente López Obrador. Todo esto que te lo pregunto tiene además un componente de oposición ahora de estas tres organizaciones, incluso de la izquierda. Ya te quiero preguntar en los últimos minutos qué pasa con esa izquierda institucional que había en el país, cómo se transformó para que se una a estos partidos de derecha tradicionales. Exacto, mira, eso es algo muy paradójico, ¿no? O sea, el PRD era un partido que se fracciona del PRI y nace como una postura de izquierda. Sin embargo, lo vamos viendo en el tiempo, o sea, cómo va avanzando en un proceso de derechización y de ahí es que se rompe, o sea, se rompe. Morena sale de ahí, o sea, porque es ya una, digamos, imposible de mantenerse ahí con una posición de izquierda, o sea, se derechizó por completo y bueno, ahí lo vemos completamente en la cama con el resto de los partidos políticos de derecha. Sí, te preguntaba además de eso que uní varias ideas, el tema de la ciencia y de la educación. Y bueno, mira, la ciencia, hay una transformación, por ejemplo, importantísimo que se dio. El Consejo Nacional, que antes era de Ciencia y Tecnología, ahora es Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. O sea, se incluyó el tema de las humanidades. Y yo digo que esa H que se le puso es realmente el centro de la cuarta transformación. O sea, de ir poniendo como al centro al ser humano, que significa también la reproducción de la vida, que significa la dignidad. Es decir, tiene mucho sentido esa transformación y de alguna manera eso ha pasado también al tema de la educación, que ahora, bueno, ha reventado esto con lo de los libros de texto. Y es un tema... Bueno, ¿y qué es lo que pasa, profesora, con estos libros de texto quemados? Y hemos visto a figuras opositoras, bueno, bravísimas, diciendo que esto es ideologización de la educación. Y bueno, es como volver a revivir, ¿no?, la Inquisición. O sea, se están mostrando en realidad como lo que son. O sea, es el conservadurismo más puro. Porque justamente lo que se ha intentado hacer es pensar la educación desde otro lugar, o sea, desde este lugar de humanidad, desde este lugar de recuperar la historia y empezar a contarla desde lo que somos nosotros. Es decir, porque la educación, básicamente en todo el mundo, se piensa siempre desde Europa. Y ahora estamos empezando a pensar los problemas, a pensar la educación que necesitamos para desarrollarnos desde México, ¿no? De ahí surge esta idea del humanismo mexicano,
que ha ido destacando Andrés Manuel López Obrador. O sea, porque es tomarnos a nosotros en serio y empezar a contar nuestra historia, no desde las narrativas oficiales. Y las impuestas históricamente. Exactamente, sino desde los oprimidos, desde nuestros pueblos originarios, ¿no? O sea, visibilizar la raíz. El proceso de decolonización al que debemos asistir, así sea de larga data. Exactamente, mira, la Cuarta Transformación no habla tanto como tal de descolonización, pero hay procesos de descolonización que están trabajando. Eso que usted me dice es un proceso de descolonización. Por supuesto, ¿no? Es revisar la historia, es regresarnos nuestra mirada, nuestro arte, nuestra cultura, ¿no? Dignificar lo que somos. Maravilloso. Por último, profesora, en conclusión, ¿qué futuro le ve usted a la Cuarta Transformación del presidente López Obrador? Mira, ahorita estamos justamente en un momento muy importante, que es la gestación del proyecto de nación. Se está hablando mucho de los candidatos, ¿no? Que qué candidato va a quedar. Pero ahorita mismo se está gestando el proyecto que necesitamos, que cualquiera de los que llegue defienda con todas sus fuerzas y construya con todas sus fuerzas. Entonces, realmente, ahorita a lo que estamos convocando a los candidatos de Morena es a que den de sí para mostrar todas las habilidades que tienen para llevar adelante el pueblo de México, el pueblo que está construyendo y que está discutiendo en las calles y que está definiendo la directriz, está definiendo qué país quiere. Maravilloso. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tatiana. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, El Salvador. Tras largos meses de lucha por lograr su liberación, 5 ambientalistas y un activista social recibieron casa por cárcel. Se les acusa de un delito ocurrido en 1989 en plena guerra civil. Detrás habría un intento por silenciarlos. Les contamos y analizamos al volver en Es Noticia. El deporte no es solo lo que ves, no todo es triunfo. Competencia va más allá. Disciplinas que transforman, emocionan, trascienden y se adaptan a la realidad de quien la vive. Deportes Telesur. En sus 2 emisiones, de lunes a viernes. Solo por Telesur. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur.
En noticia El Salvador, este miércoles 5 líderes comunitarios y un activista social lograron que el sistema judicial les concediera arresto domiciliario tras pasar 7 meses en la cárcel. Los acusan sin prueba de un crimen cometido en 1989. Los activistas sociales y ambientales denuncian que se trata de persecución para silenciarlos. Vamos a verlo. Este miércoles, el juzgado de instrucción de Sensuntepeque decretó el arresto domiciliario de 5 líderes ambientalistas y un activista social, del que se desconocía hasta ahora. Esto ocurre luego de pasar 7 meses en la cárcel, tras ser arrestado de manera arbitraria en enero de este año. Fueron acusados del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva en 1989, durante el conflicto armado que se extendió hasta el año 1992. Un hecho histórico que dejó más de 75.000 muertos y desaparecidos, en su mayoría civiles. Desde entonces, organizaciones sociales luchan por su liberación. Este jueves, la Asociación del Desarrollo Económico Social de Santa Marta exigió a la Fiscalía General retirar las acusaciones por falta de pruebas contundentes. A su vez, denuncian el delicado estado de salud de los detenidos, según los informes del Instituto de Medicina Legal, por lo que piden cumplir de inmediato el fallo judicial, que incluye llevarlos de inmediato al Hospital Nacional Rosales. No estamos totalmente satisfechos con la decisión de la jueza, porque pedíamos la libertad de nuestros compañeros. Sin embargo, vemos positivo que salgan de prisión y continúen la detención provisional en sus viviendas. En tal sentido, exigimos que las autoridades correspondientes agilicen el cumplimiento de dicha resolución, sobre todo por el grave estado de salud. Aunque reclaman una liberación inmediata, la resolución implica que los ambientalistas tendrán que pagar una fianza de $3.000 cada uno para salir de prisión. Mientras tanto, la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta asegura que lucharán hasta demostrar la inocencia de los líderes comunitarios, mientras acusan al gobierno actual de persecución política hacia los ambientalistas. Esto es una evidente persecución política porque ni existe cuerpo del delito, no hay pruebas en relación a la participación de estas personas más que un testigo criteriado que se presenta disfrazado porque obviamente es una persona que está mintiendo. Denuncian que al ser capturados los activistas sociales, las autoridades aseguraron que no se les aplicaría el régimen de excepción. Un acuerdo que no cumplieron, pues no se les permitió comunicarse con sus familiares o abogados. Las manifestaciones en rechazo a la detención de los ambientalistas convocadas por las organizaciones de derechos humanos del país contribuyeron al nuevo fallo judicial, tras ser postergado en varias ocasiones por la Fiscalía, pese a la pronunciación de la ONU en mayo pasado, que exigía la liberación de los detenidos. Allí los hechos, entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Leonel Herrera, es periodista salvadoreño y nos acompaña desde San Salvador. Leonel, bienvenido, muy buenas noches. Hola Tatiana, buenas noches. Gusto estar en su programa y un saludo para toda la teleaudiencia de Telesur. Muchísimas gracias, Leonel. ¿Qué es lo que ha sucedido con estos líderes ambientales, con estos líderes comunitarios? Inicialmente quiero preguntarte, ¿qué trabajo realizaban que ha generado tal nivel de preocupación en altas esferas para que pasaran 7 meses tras las rejas? Sí, su pregunta tiene que ver con el trasfondo de lo que hay detrás de la detención de estos 5 líderes comunitarios. Para poner brevemente el contexto, El Salvador es el único país en el mundo que tiene una ley que prohíbe la minería. Es decir, en el país se estableció que por las condiciones geográficas es un territorio súper pequeño, 20.000 kilómetros cuadrados, sobrepoblado, con un grave problema con los bienes hídricos, no era factible realizar minería. Entonces hubo un gran acuerdo nacional que derivó en la aprobación de una ley en 2017 que prohíbe de manera definitiva la minería, una ley que se aprobó por unanimidad porque detrás había un gran consenso nacional de que no era posible esta industria en el país. Sin embargo, el actual gobierno salvadoreño, a pesar de esa prohibición, viene dando pasos acelerados para reactivar la minería en el país.
Y en ese contexto es que son detenidos 5 líderes comunitarios que casualmente pertenecen a una organización que es ADES, la Asociación de Desarrollo Económico y Social, y a una comunidad que se llama Santa Marta, que jugaron un rol clave en la aprobación de la ley contra la minería, y que si el gobierno quiere impulsar la minería, necesariamente tiene que apartar del camino a la comunidad Santa Marta y a ADES. Entonces, para ello, la Fiscalía General de la República se inventa un caso, porque es un caso inventado, no hay pruebas, y los acusa a estos líderes comunitarios de haber cometido un asesinato durante la guerra civil, cuando pertenecieron a organizaciones guerrilleras. Entonces, lo que hay detrás realmente es la instrumentalización de la justicia para perseguir a líderes comunitarios, dadas las intenciones del gobierno de reactivar los proyectos mineros. Y estos líderes comunitarios han sido sometidos a un proceso cruel, han estado innecesariamente detenidos durante más de 7 meses. La jueza de instrucción de Sensuntepeque de manera sistemática había venido negando la posibilidad de darles medidas alternativas a la prisión, y es, como dice la nota que antecede esta entrevista, el día de ayer que se logra, por presión de las organizaciones salvadoreñas, por presión desde el exterior, ha habido pronunciamientos incluso de las Naciones Unidas a través de la Relatoría de Defensores de Derechos Humanos pidiendo la libertad de ellos, que se logra que finalmente la jueza les otorgue arresto domiciliar. No es lo que se pedía la libertad de ellos y que el proceso continuara en libertad, puesto que nadie se opone a que haya una investigación sobre delitos de la guerra civil, y se planteaba que fuera en libertad. Al final la jueza otorga el arresto domiciliar, y eso es lo que tenemos. Las organizaciones están empeñadas en revertir este caso porque no hay ninguna prueba. Como bien decía la nota, lo único que hay es el testimonio contradictorio de una persona que primero dijo que vio y después dijo que le contaron. Entonces no es sostenible este caso, y se trata de eso, de una instrumentalización de la justicia para apartar a estos defensores ambientales, dadas las intenciones del gobierno de reactivar la minería. Usted me habla de instrumentalización, y cuando lo escucho que nos explica muy bien lo que hay detrás, también lo que uno observa, como en otras partes de Centroamérica, para mantenernos en esta región de nuestra América Latina, son esas especies de venganzas, esas amenazas para que la población no se movilice en el respeto de su propia soberanía, que en este caso es su territorio. Sí, con el agravante, fíjese, Tatiana, que esta acusación contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES no procede, porque aun cuando el hecho fuera real, que insisto, no hay pruebas reales que confirmen la existencia del delito y que vincule a los acusados con su cometimiento, pero aun si el hecho fuera real, en El Salvador está vigente una ley de reconciliación nacional aprobada en 1992 como parte de los acuerdos de paz. Fue una ley que, para que los exguerrilleros entregaran las armas, se les establecieron algunas amnistías. No fue una amnistía generalizada orientada a garantizar impunidad, sino que era para viabilizar la reinserción a la sociedad de parte de los excombatientes de la guerrilla. Y delitos como este quedaron exonerados con esa ley, ¿verdad? La ley estableció que todos los delitos que aparecían en el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas y otros que fueran similares no quedaban en el alcance de la ley, pero sí delitos comunes como este que se le acusa a los defensores comunitarios de Santa Marta. Entonces, es una acusación que violenta los acuerdos de paz. Es una de las cosas graves que también tiene el caso, porque el actual gobierno, en su afán de reescribir la historia, porque hay una narrativa gubernamental
que dice que los acuerdos de paz son una farsa, que la guerra civil no existió. Entonces, ahora con este caso también tratan de reescribir jurídicamente la historia y ahora están estableciendo que haber pertenecido a organizaciones guerrilleras es un delito, es un crimen. Fíjese que esto es bien delicado porque la Fiscalía, además del delito de asesinato, acusa a los ambientalistas de asociaciones ilícitas, y la asociación ilícita es haber pertenecido a organizaciones guerrilleras, y eso es bien delicado porque este gobierno estaría violentando los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz en su momento legitimaron a las organizaciones guerrilleras. Entonces, hoy la Fiscalía viene a criminalizar el haber sido parte de una organización guerrillera. Entonces, si los líderes comunitarios de Santa Marta fueran condenados, se sentaría un precedente jurídico y podrían enjuiciar a cualquier persona que tuvo alguna conexión con el pasado guerrillero de los años 80 en El Salvador. Entonces aquí hay una especie de jugar con juego de la historia, incluso de parte del actual gobierno. Todo es grave y esto sin duda mucho más por lo que usted dice, Leonel, el precedente que puede generar con respecto a este negacionismo histórico del presidente Bukele. El asunto es, como siempre decimos, la realidad es la realidad y es imposible de esconderla. Le agradezco mucho por contarnos qué hay detrás de todo esto. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.